Buenos días a todos. Estamos ya comenzando el quinto mes del año, 1 de mayo, Día del Trabajo. ¿Ya? Y este día no se trabaja. Bien, vamos a continuar esta mañana con la segunda parte de la parábola del buen samaritano. Estamos introduciéndonos, hace 8 días comenzamos a introducirnos, ver una introducción y vimos, esto es importante para entender el propósito que Cristo le da a la parábola. La parábola surge como una respuesta de Jesucristo a un hombre que quiso preguntarle para hacerlo caer en una trampa. Por eso la respuesta del buen samaritano es una respuesta misericordiosa de Jesucristo. Entonces, no perdamos esto porque hoy esbozaremos esa idea, pero la concluiremos en la siguiente enseñanza, de que entendiendo esto tendremos una buena interpretación de la parábola. Bien, comenzó así el antecedente a la parábola, versículo 25 de Lucas 10, donde dice que he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta, dice ahí, para probarle. Decíamos ekperazo del griego, que significa tentar, querer hacer caer en una trampa. Es una pregunta de mala fe, tramposa, mañosa. Pero eso no quita que es una pregunta interesante, importante. Pero este hombre quería probar a Jesús. Este hombre conocía las Escrituras. Debía conocer la respuesta de qué hacer para heredar vida eterna, porque desde el Antiguo Testamento está la promesa de la vida eterna. Era intérprete, no solamente era conocedor de las Escrituras, sino era intérprete, era el que le decía al pueblo: miren, la Biblia dice, o el Antiguo Testamento dice, o la ley dice, y esto quiere decir. Aunque ya vimos que daban unas interpretaciones totalmente apartadas de la verdad que Dios quiso enseñar. Pero quiso tentar a Jesús, y dice Lucas 10:26 que Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y les decía hace 8 días que sabiendo que está con un conocedor de la ley, sabiendo que es un intérprete de la ley, le cita la Queriat Shema, que finalmente eran una serie de textos que los judíos repiten todos los días. Todos los días repiten en voz alta este tipo de textos, entre los que se incluye la respuesta que dio el intérprete de la ley, que dice Lucas 10:27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa respuesta es justamente parte de lo que repetían día a día en sus oraciones los judíos. Es una cita de Deuteronomio 6:5 que claramente habla de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Solo que le agregó aquella parte de Levíticos 19:18 que habla de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces eso dice Levíticos 10:27, es una buena respuesta. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, conocía la ley este hombre, conocía la palabra, conocía el mandato divino que resumía la ley en 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús le responde, Lucas 10:28, bien has respondido, haz esto y ¿qué? Y vivirás. Es la respuesta a la pregunta: ¿qué cosas haré para tener vida eterna? Pues obedece la ley.
Cumple la ley, que se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero esa respuesta, hazlo, es como decirle, mira, cumple toda la ley y tendrás vida eterna. ¿Qué le está mostrando Jesucristo? Que era un pecador, como todos nosotros, que muchas veces faltamos a los mandamientos de Dios. Él podía ver claramente en ese intérprete de la ley que conocía la ley, pero no la obedecía. No la podía obedecer completamente. Por eso le dice, a ver, cumple la ley, haz esto que me estás diciendo, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y tienes vida eterna, vivirás. Pregunta, ¿hay alguien que pueda obedecer toda la ley sin fallar en ningún punto? Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces este hombre le cita la ley y le dice, hazlo, vívelo completamente y vas a vivir. Y entonces, ¿qué le mostró la ley a ese hombre? Que era pecador. Porque dice Santiago 2:10 que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Hay alguien que haya cumplido toda la ley? Que diga, yo nunca he mentido, nunca pequé, nunca tuve un mal pensamiento, nunca dije algo incorrecto, nunca me enojé, nunca tuve ira, nunca esto, nunca. ¿Habrá alguien? Por supuesto que no. Entonces debe quedarnos claro que Jesucristo no lo está invitando a una salvación por obras. Lo explicamos hace 8 días, lo está confrontando con la misma ley que él citó, le está demostrando que él no la cumple, que es pecador, que es un infractor de la ley. Por eso le dice Lucas 10:28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Inmediatamente este hombre que entendía la respuesta de Cristo, pues su conciencia le acusó, su conciencia le hizo saber con la respuesta de Cristo que era pecador, que estaba mal delante de Dios, pero había una multitud. Por eso dice el versículo 29 que él quiso ¿qué? Justificarse. Él quiso justificarse, su conciencia le acusó y quiso justificarse a sí mismo y se sacó otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? La Nueva Traducción Viviente dice: el hombre quería justificar sus acciones. Les decía que es una respuesta distractora. En lugar de decir, no, pues sí, Señor, he fallado porque en ocasiones he mentido, en ocasiones he hecho esto, etcétera, etcétera. En lugar de eso quiso justificarse, es decir, quiso justificar su falta de obediencia a la ley de Dios, que se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y este religioso quiso justificarse y le pregunta ahí en Lucas 10:29, ¿y quién es mi prójimo? Les decía, es una pregunta distractora. Está bien, el punto central es que Cristo le muestra con la respuesta de decir, haz esto y vivirás, que está en pecado. Y en lugar de arrepentirse y decirle, Señor, es cierto, he pecado, le saca otra pregunta. A ver, pero ¿quién es mi prójimo? Le sacó otra pregunta. Y él quizás quería tener una discusión teológica ahí para ridiculizar a Cristo. A ver, ¿quién es mi prójimo? Pero el asunto central es que él, igual que nosotros, hemos fallado en algún punto a la ley de Dios. Entonces, cualquier desobediencia, yo les decía, cualquier pecado, tiene que ver necesariamente el pecado que me digas, o con falta de amor a Dios, o con falta de amor al prójimo, necesariamente. Entonces, yo les decía que andaban tan mal estos intérpretes de la ley que Levítico 19:18, amar al prójimo como a nosotros mismos, ellos le habían dado la siguiente interpretación. Fíjense qué barbaridad, lo citamos hace 8 días, pero le decían a la gente, claro que tienes que amar al prójimo como a ti mismo, pero tienes el derecho de odiar a quien te hace mal.
Esa era la interpretación rabínica. Cuando uno lee las interpretaciones de los rabinos, es como cuando permitían dar carta de divorcio por cualquier cosa. Y eran sus interpretaciones. Hasta un día le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier cosa? Porque así eran los hombres religiosos de ese tiempo. Por cualquier cosa, a la mujer, divorcio. Entonces, en este caso, decían, está bien, ama a tu prójimo, pero si alguien te hace algo, tienes todo el derecho de odiarlo. Y eso es una mala interpretación. Por eso vimos Mateo 7:43, 5:43, cuando Cristo les dijo, oíste, fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa aborrecerás a tu enemigo era parte de la interpretación, no parte del texto bíblico. Por eso Cristo les dice, pero yo os digo, versículo 44, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, regresando a Lucas 10:29, quiso justificarse, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y viene la respuesta de Jesucristo. Qué maravillosa respuesta, insisto. Quizás si alguien te pregunta así, te quiere hacer quedar mal, ¿qué le vas a andar dando una respuesta? Es decir, ya, mira, ni mereces, pero viene la respuesta misericordiosa de Jesucristo con un ejemplo, una parábola que tenía el propósito central de mostrarle que era pecador. Independientemente de la riqueza maravillosa de la parábola, era para que se diera cuenta, era para mostrarle su gracia, de decirle, estás en pecado, necesitas arrepentirte. ¿Cuál fue la respuesta? Lucas 10:30. Respondiendo Jesús. ¿A quién le responde Jesús? A él, al intérprete. Le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, a los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta es una de las enseñanzas más ricas, más conocidas. Les decía que hasta en la gente del mundo te dicen que cuando una persona hace buenas acciones, le dice es un buen samaritano. Pero vamos a ver, comenzar a ver hoy, pero más en la próxima enseñanza, la riqueza de esta enseñanza. La riqueza espiritual, por supuesto, tiene muchas aristas, muchas cosas que escarbarle a esta parábola, pero hay cosas bien interesantes y centrales que tenemos que ver, porque para empezar, repito, es una respuesta misericordiosa de Jesucristo. Él no le dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. ¿Me quieres hacer quedar en una trampa, hacer quedar mal? ¿Por qué te voy a responder? Pero vemos la misericordia de Jesucristo. Le dio una respuesta a su ataque, una respuesta bondadosa. ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos ataque, nos moleste? La Biblia dice en Proverbios 25:15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Miren la versión Dios habla hoy. La paciencia calma el enojo. Las palabras suaves rompen resistencia. Alguien te dice, te agrede, ¿qué debe hacer el creyente? Palabras suaves. Eres no sé qué y te quiere hacer quedar mal, te hace algo. ¿Cómo debemos responder? Palabras suaves que rompen la resistencia. Es lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira.
La blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera, ¿qué pasa cuando respondemos ásperamente al que nos agredió? Hace subir el furor. Llega la esposa y te dice bla, 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 todo lo que quieras. Y tú le sigues, ¿qué va a pasar ahí? No va a quedar la vajilla completa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer y tenemos que orar y Señor, tenemos dominio propio, a veces fallamos, pero esto es lo que dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira. Aprendamos de esta enseñanza. Respuesta blanda, que te agredió, que te dijo que no te lo merece, que este hombre quiso probar a Jesús y le dio una blanda respuesta, una respuesta misericordiosa. Entonces, cuidemos cómo respondemos, no paguemos mal con mal, dice la palabra de Dios. Entonces, es lo que hizo Jesucristo, le dio una blanda respuesta y le narra una parábola. ¿Qué es una parábola? Lo vimos en los inicios, es un ejemplo de cosas cotidianas, reales que pueden suceder para dar una enseñanza espiritual. Es decir, lo que narra Jesús, si bien es una historia que Jesucristo en ese momento, ¿cómo podríamos decir? Se la inventó, no sé si se valga, o sea, no era algo que estaba sucediendo, pero es algo real que sucedía comúnmente. Entonces, el propósito al responder a este hombre era tocar ese duro corazón, que se diera cuenta de su pecado, de su maldad, que era un violador de la ley. Y el infractor de la ley es un pecador y necesita arrepentirse. Entonces, Jesucristo le da la parábola, vamos a leerla, vamos a entenderla en el contexto directo. Y es el caso de un hombre que es asaltado en un camino peligroso. Dice así la parábola, Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole ¿cómo? Medio muerto. Este camino de Jerusalén a Jericó era un camino real. De hecho, no era muy lejano, eran 25 kilómetros. Y dice el texto que descendió. ¿De dónde? De Jerusalén a Jericó, porque estaba yo viendo que Jericó está 1000 metros abajo de Jerusalén. Entonces el camino era de bajada. Era un camino real. Narran los historiadores que era un camino solitario, en ciertas épocas del año, en ciertos horarios, peligroso, escarpado, lleno de cuevas muy pues socorridas por los ladrones para esconderse y de repente sorprender a la víctima. Imagínense un camino escarpado, peligroso. O sea, si era real, el camino existía. Era peligroso, sobre todo para un hombre solo. Se solía viajar en caravanas para no ser asaltados. Y dice aquí que a este hombre los ladrones le despojaron de sus pertenencias, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. ¿Sucederán cosas así en nuestro país? Por supuesto que yo creo que estamos pasando la crisis más grave de seguridad en la historia de nuestro país. Pero esto no tiene que ver solamente con los gobiernos ineptos y corruptos. Esto tiene que ver, Mateo 24:12, con la maldad del hombre que se ha multiplicado. Todos los gobiernos prometen más policía, leyes más duras, más cárcel a ciertos crímenes, a ciertos delitos, y todo aumenta. Entonces, por eso digo, no solo se debe a la corrupción que hay en el gobierno y la ineptitud, sino a la maldad del hombre que va a ir aumentando cada vez más. Entonces, pero la maldad siempre ha existido. Miren, en esa época esto era común, y en esta narración pues habla de un hombre que viajaba solo en un camino solitario y lo asaltaron
y lo dejaron medio muerto. Se sabe que la gente se prevenía, no viajes. Miren, había fechas donde ese camino era muy concurrido porque la gente subía a Jerusalén a las fiestas judías. Y también a provisiones y etcétera, etcétera. Pero había épocas del año u horas del día donde te decían, por ahí ni se te ocurra. Como aquí, ¿no? De repente te dicen, tal calle ni te metas. Aquí por la calle de Aguatepec, donde está la iglesia Dios Restaura, ni vayas. Hay quien nos ha dicho, no, yo pastor, allá está muy peligroso. Entonces, bueno, pero hay lugares, ¿no? Nosotros mismos lo recomendamos, después de tal hora, no, ni vayas por ahí, ¿no? Porque la seguridad está muy afectada. Y a veces prefiere uno dar la vuelta. Fíjense, me estaba yo acordando que hace algunos años cuando trabajaba en el banco yo supervisaba la zona de Guerrero, las sucursales de Guerrero. Entonces hacía la siguiente ruta, agarraba el auto del banco y me iba a Tasco, ahí atendía muy rápido, había una sucursal, de ahí me iba a Iguala, rápido atendía 2, 3 asuntos, había una sucursal, de ahí manejando a Teloloapan, buen mole. Mi hermano Lenin es de Teloloapan, sí estoy en lo cierto, de por allá, mi hermano Lenin es de por allá. Luego de Teloloapan, Arcelia, le llaman tierra caliente, y no solo por el calor, Y luego me seguía de filo a Ciudad Altamirano, y ahí pernoctaba. De Ciudad Altamirano, yo estaba a 2 horas y cacho de Zihuatanejo, que también tenía que ir a Zihuatanejo y a Ixtapa, pero todos nos decían, de Altamirano a Zihuatanejo ni de chiste, regrésate a Iguala, Acapulco y aviéntate 6, 7 horas en ese regreso, aunque estés aquí a 2 horas y cacho. ¿Por qué? Porque era una, y creo que debe seguir siendo, una de las carreteras más asaltadas de Guerrero. O sea, era un volado, decía, cuidado, y luego con el auto que tenía el logotipo del banco. No manejábamos dinero, ni un peso, pero era muy peligroso. ¿Y qué hacía uno? Rodeaba. Claro, pasaba por Acapulquito, también me tocaba, Acapulco. Entonces, pero fíjense, sí había cierto temor humanamente, se los confieso. Una vez me quedé en Arcelia y me tocó ver esto: papelería y funeraria, farmacia y funeraria San Pablo, dulcería, no, bueno, dulcería es así, no, pero, o sea, eran negocios combinados, mucha funeraria. En fin, pues caminos peligrosos. Ya después no íbamos, o íbamos en caravana. Pero este hombre pues le tocó que lo asaltaron, lo hirieron y lo dejaron ¿cómo? Medio muerto. Y aquí en México pues sí tenemos caminos peligrosos, pero el cristiano confía en Dios. Nuestra vida está en sus manos, amén. No va a decir uno, pues ya no salgo de casa, toma uno sus previsiones, dice la palabra de Dios, el avisado ve el mal y se esconde, ya lo explicamos en el Salmo 91, no quiere decir que te metes a tu casa y ya no sales, sino que tomas tus precauciones, pero confiamos en Dios. Mi vida, Dios me la dio, mi vida Dios me la quita, el día que Él lo tenga destinado. Amén. Bueno, sigue narrando Jesús la parábola y dice Lucas 10:31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Miren, es una historia, es un ejemplo que pone Jesucristo, pero leyendo la historia, no sé, el hombre medio muerto si alcanzó a ver al sacerdote a lo lejos, porque los caracterizaba su vestimenta. Pero si alcanzó a verlo, yo creo que dijo, ya la hice. Ahí viene alguien y sacerdote, ¿no? O sea, no solamente venía alguien, sino que dices, ahí viene, porque bíblicamente los sacerdotes debían ser hombres misericordiosos,
Dice Hebreos 5, 1 y 2, que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, un sacerdote claro que conocía lo que Dios quiere de nosotros. Y en este caso, ves a un hombre herido, medio muerto. Claro que él conocía a este sacerdote, era un sacerdote conocedor de las Escrituras, conocía Levíticos 19, 18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso no era su prójimo ese hombre medio muerto? Por supuesto que ese sacerdote conocía, por ejemplo, miren Levíticos 19, 33, era la ley que ellos conocían. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Como sacerdote, claro que conocía Miqueas 6:8, que dice: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar ¿qué? Misericordia, y humillarte ante tu Dios. Aunque el llamado es para todos. Aquí el tema no es el sacerdote, el levita, el tema central es otro, pero el llamado es para todos. Dice la Biblia en Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Estaba viendo en el hebreo que la palabra pobre significa una persona que está débil o flaco, afligido, desvalido, indigente, menesteroso, pobre. El que cierra su oído ante el necesitado, también clamará y no será oído. Ciertamente dice la Biblia también, Proverbios 3:27, no te niegues de hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Hay veces que nos enfrentamos a necesidades de alguien y no podemos resolverlo. Pero dice la palabra, no te niegues a hacer el bien. Cuando podamos, debemos hacer el bien a quien es debido. Pero a veces no podemos resolver, y es que de verdad no sé si te ha pasado que viene alguien con una necesidad, no sé, de dinero y quisiera resolver. ¿Qué necesitas? Dinero, órale, ahí está. ¿Qué quieres? Salud, oramos a Dios, el milagro, ya sanaste. ¿Qué quieres? Trabajo, toma trabajo. A veces, incluso uno como pastor, la gente recurre luego a los pastores, y a veces el pastor siente como la obligación, o la gente siente que es la obligación. No, el pastor me tiene que resolver. A ver, si necesito que me dé, si necesito salud, que ore y que venga el milagro, si necesito trabajo. A veces la gente tiene esa idea equivocada. Porque todo cristiano estamos llamados a ser misericordiosos, a hacer el bien a quien es debido cuando tuviéramos el poder de hacerlo, pero a veces no es posible. Recuerdo que una vez una familia en la iglesia, llegó una familia nueva hace muchos años, grande familia. Dijimos, avivamiento, ya llegaron muchos. Éramos muy pocos, muy pocos. Pero les pregunté y venían de otra iglesia y venían saliéndose porque estaban enojados que el pastor no les ayudó en una necesidad que tuvieron. Y yo platiqué con ellos, a ver, y luego en la plática me enteré que el pastor estaba más necesitado que ellos. Y se salieron así, hay gente, no, yo me voy, el pastor no me ayudó. Todo pastor bíblicamente tiene una responsabilidad primordial, la hemos estudiado, Hechos 6:4. Persistir en el ministerio de la oración y de la palabra. Persistir, ¿para qué? Para alimentarles, para darles el alimento. Si un pastor no cumple eso, ¿qué haces ahí? Pero el pastor debe persistir, ocuparse en la palabra, en la oración. Dice Hechos 20:27, Pablo decía, no rehuir, darles ¿qué? Todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, aunque a veces no nos guste. Ay, el hermano me dio una pedrada.
El pastor, dice 1 Pedro 5:2, debe apacentar la grey de Dios. ¿Qué significa apacentar? Alimentar, nutrir. ¿Cómo lo hace un pastor? Con la palabra de Dios. O sea, el pastor no es el resuélvelo todo. Es el que debe dar el consejo de la palabra de Dios para que encuentren respuesta en Dios. Pero a veces así ha sido enseñada la iglesia, el pastor, y la gente ve un necesitado, ve con el pastor. Si te llegó el necesitado a ti, ¿quién debe ayudarlo? ¿Quién? Es tu prójimo. Pero se lo mandan al pastor, el pastor. Entonces, la responsabilidad del pastor, primordial, fundamental, no puede evadirla, no puede decir de a poquito, no, fundamental es apacentarlos, alimentarlos, nutrirlos, y la de ustedes es oír la palabra y obedecerla. Y obviamente es responsabilidad de la iglesia sustentar a ese pastor en sus necesidades. El obrero es digno de su salario. Amén. Pero es claro que a veces pasa, insisto, se los he dicho, yo me acuerdo cuando estábamos en Domingo 10, como estábamos en la vía pública, entraba gente de fuera, pues nomás a ver qué había ahí. Y entre ellos entraba gente necesitada. Y necesito dinero ahorita que termine el pastor. ¿No? O sea, se lo echaban al pastor. No, el punto es ser misericordiosos, empáticos con la necesidad del otro, aunque a veces no la podamos resolver. Porque a veces no podemos, vienen con un problema de salud. ¿Qué podemos hacer? Dice la Biblia, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren. ¿Estás enfermo? Llama. Luego no llaman y quieren que el pastor sea divino. Pastor, no supo que estuve enfermo. ¿Por qué no me llamaste? Y hoy hay WhatsApp. Ahí no había WhatsApp. Oye, un WhatsApp, ¿no? Llame y oren, pero debe haber misericordia, mis hermanos. Es el principio bíblico que nos quiere establecer también esta parábola. Porque dice Santiago 2:13, escuchen este principio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Déjenme, se los pongo en la versión Dios habla hoy. Porque los que no han tenido compasión de otros, sin compasión también serán juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Misericordia. Por eso vemos Lucas 10:31, lo que parecería la mejor noticia para el herido medio muerto, resultó en nada. En nada. Y el sacerdote lo vio y no hizo nada. Cuando, fíjense, había una ley que conocían los sacerdotes, por supuesto, en cuanto a los enemigos. Fíjense, Éxodo 23:4. Si te encontrares el buey de tu enemigo, tienes un enemigo que te hace mal y te encuentras su buey, ese animal de carga, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. O sea, no dice, ahora es cuando me la hizo y ahorita que está aquí su asno extraviado hasta le das un latigazo para que se eche a correr. No, vean lo que tendríamos que hacer con el buey o el asno del enemigo. Versículo 5, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Tú ves un animal de carga, se caen, no se pueden levantar, menos si tienen la carga, como dice ahí. ¿Y qué dice? Este es del que me aborreces más, le voy a picar con un clavo. ¿Eso haces? Dice aquí la palabra de Dios, le ayudarás. Ahora, eso con su buey, con su asno. Pero aquí en el pasaje no estamos hablando de un buey, de un asno. Estamos hablando de un hombre herido. Cuanto más el sacerdote debió ayudarlo. Amén. Si eso decía la ley del animal de tu enemigo, imagínate con tu enemigo, aunque en este contexto ese hombre herido no parecía su enemigo. Era un hombre herido,
La Biblia no dice de dónde era, cómo era. Algunos creen que era incluso judío, pero la Biblia no lo dice. Pero era un hombre herido, no era un buey que se había caído con su carga, un asno, era un hombre herido. Por eso dice Gálatas 6:9 y nos exhorta, mis hermanos, a todos: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? A los buenos, a los malos, al que me cae bien, al que tiene dinero, al que me conviene. ¿A quién? A todos. Mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, ¿qué pasó con este sacerdote? Vamos avanzando. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y fíjense dos cosas interesantes. Y viéndole, pasó de largo. Viéndola, esto es clave, viendo, porque podría ser, si narran los historiadores, que eran caminos de mucha maleza, que el herido haya quedado ahí entre la maleza y nadie lo vio. Pero aquí dice viéndole. Y la palabra viéndole, eido, del griego significa reconocer, ver, conocer, saber, entender. Vio claramente lo que estaba pasando. O sea, lo vio, es un hombre herido, seguramente por la condición está grave. ¿Y qué hizo? Pasó de largo. La palabra pasó de largo, antiparerjomai, fíjense, es interesante porque significa pasarse del otro lado. O sea, lo vio y dijo: vámonos, me voy por acá. Literalmente se desvió de la ruta para no ayudarlo. O sea, no solamente no hizo ningún intento, se hizo pato, se hizo de la vista gorda, se hizo el que no lo vio, pasó de largo, no quiso hacer nada por ese hombre, pudiendo hacer algo. Quizás no era médico, quizás no tenía la cura, pero algo podía haber hecho, algo. No tuvo misericordia. La pregunta es: ¿habrá personas a las que no debamos tener misericordia? Para empezar, la misericordia es algo que hacemos aunque no se lo merezca el otro, porque es lo que Dios hizo con nosotros. Misericordia, ¿lo merecíamos? Dice Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, es decir, aún sin merecerlos, mereciendo la condenación, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y por qué lo hizo? Por misericordia. ¿Y qué nos manda Jesucristo? Lucas 6:33: sed pues misericordiosos, escuchen, como también vuestro Padre es misericordioso. A veces hay quien dice: no, ese no es misericordioso, yo soy más misericordioso. No, tu parámetro de misericordia, ¿cuál es? ¿El vecino, el hermano, el pastor, el otro amigo? ¿Quién es nuestro parámetro de misericordia? Ahí lo dice: sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Por eso dice en las bienaventuranzas, Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿quiénes? Los misericordiosos, alcanzarán misericordia. Por eso leíamos que era una interpretación inmisericordia la de Mateo 5:43, cuando Cristo dice: oíste, fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era una interpretación sin misericordia. Por eso Cristo dice: no, espérenme, yo les digo, yo, el autor de la Biblia, el que inspiró la palabra de Dios, el mismo Dios que nos dio su palabra, dice: yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que le aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Eso es misericordia. ¿Qué tenía que hacer este sacerdote con ese hombre herido? Algo, lo que estuviera en sus posibilidades. No dice que tenga que solucionarle todo, pero algo podía hacer, porque ese era su prójimo. ¿Qué significa la palabra prójimo? La palabra prójimo, plesión, en el griego significa
el que está cerca de ti. El que sea que esté cerca de ti, porque efectivamente todo el mundo es nuestro prójimo, los chinos, los japoneses, pero de manera práctica, nuestro prójimo es el que está cerca de ti. Tienes vecinos, tenemos vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, etcétera, etcétera, familia. Nuestro prójimo es el que está cerca de nosotros y a ese debemos amar como a nosotros mismos, sea quien sea. Si está cerca de ti es tu prójimo y si necesita ayuda y podemos hacerlo, debemos hacerlo. Luego llegó, dice aquí el versículo 31, después del sacerdote, que por cierto, fíjense esto, cualquiera lee esto y dice, el sacerdote pasó por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Será el propósito de la parábola acusar de manera formal a todos los sacerdotes de esos tiempos de inmisericordia? ¿Es el tema de la parábola? Por supuesto que no. Que sí había inmisericordia en muchos de los sacerdotes de la época, fariseos, religiosos. Pero el sacerdote representa a cualquier persona que tiene conocimientos de la palabra, como tú y como yo. ¿Y qué hacemos ante la necesidad de alguien? Sabiendo que podemos ayudar. Porque si sabemos que algo debemos de hacer y no lo hacemos, la Biblia dice que es pecado. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno, porque muchos dicen pecado nada más es hacer lo malo, pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra? Le es pecado. Entonces la parábola no tiene como propósito señalar a los sacerdotes o como vamos a ver ahorita a los levitas. Era mostrarle que está en pecado, que todos en algún momento dado pecamos, en este caso falta de misericordia, porque dice Lucas 10:32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. ¿Qué hizo el levita? Lo vio también. Viéndole, ¿qué significa? Que lo vio, lo reconoció, supo qué pasaba. ¿Y qué hizo? Pasó de largo, se pasó del otro lado y se siguió. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas, por supuesto, todo el ministerio sacerdotal descendía de la tribu de Leví, así se había establecido. Bueno, los sacerdotes específicamente de Aarón, pero eran de la tribu de Leví. Pero los levitas eran los que ayudaban en el templo, en diferentes actividades. Todo el mantenimiento del templo, todo lo que se tenía que hacer, todas las leyes religiosas que Dios había dado, el incienso, colocar, mantenimiento, todo lo hacían los levitas. Y había levitas encargados del mantenimiento y otros que se encargaban de la adoración y que no faltara el incienso y que no faltara todo lo que se tenía que hacer. Y había otros levitas que se encargaban de lo que hoy podríamos decir es la alabanza. ¿Conocerían de las escrituras los levitas? Por supuesto que sí, eran los auxiliares de los sacerdotes, que todo funcionara bien. Quizá podríamos decir son un equivalente a los diáconos de la iglesia de hoy. Algunos sirven en la alabanza, otros sirven en la limpieza, otros sirven en otras muchas actividades, pero es claro, y lo decíamos el otro día, que cuando los apóstoles vieron que no podían servir a todos, llamaron y oraron para que 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sirvieran a las mesas. No hay una actividad que digas, bueno, aquí no importa su vida espiritual, aquí esté como esté que sirva. No, servir a Dios era una alta responsabilidad. Amén. Entonces, este levita conocía todo eso, conocía las escrituras. ¿Y qué hizo? Viéndole, supo que estaba herido, supo que estaba medio muerto, supo que estaba en necesidad, se pasó de largo. Para empezar, el Señor nos pone que muchas personas conocen las escrituras, conocen los textos bíblicos, pero no hacen la voluntad de Dios.
conocen pero no hacen, porque no entienden además espiritualmente las verdades. Dice Lucas 10:21 que en una ocasión Jesucristo oró así, de hecho es el mismo pasaje, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Quiénes eran los que se creían sabios y entendidos de esa época? Los religiosos, los sacerdotes, los fariseos. Pero no entendían, y dice: se las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Los religiosos para la gente era: no, mira, es un intérprete de la ley. Mira, se conoce, aunque ya vimos las interpretaciones que se aventaban. Podías odiar al prójimo, un hombre podía darle carta de divorcio por cualquier cosa a su mujer. Esa era la interpretación, y tenían unas interpretaciones además misóginas, además contrarias a la palabra de Dios. Pero no entendían. ¿Cómo decirle a la gente: pues mira, no, si es tu enemigo puedes odiarlo? ¿Cómo decirle? No entendían la palabra de Dios, no la obedecían, no hacían su voluntad. ¿Y qué pasa con una persona que dice que conoce a Dios y como práctica no obedece la palabra de Dios? No hace su voluntad. ¿Qué pasa? La palabra de Dios es muy clara en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está la voluntad del Padre? Aquí en la Biblia. Los sacerdotes muchas veces conocían la palabra y no la hacían. El ejemplo del sacerdote y el levita no tuvieron misericordia cuando Dios les pedía misericordia, amor al prójimo, les pedía que sean misericordiosos. Entonces, alguien que no hace su voluntad no va a entrar al reino de los cielos, porque la consecuencia de conocer a Dios verdaderamente son las obras que Él ha preparado de antemano, y eso se puede resumir en hacer su voluntad. Por eso dice Jesucristo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, gente involucrada en la actividad, le voy a llamar actividad religiosa de las iglesias, pero no involucrada en una relación con Dios que la que debe caracterizar la obediencia a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 23: y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Alguien puede decir: ¿cómo no los conoció? Pues Dios conoce a todos. Pero esta palabra conocer habla de tener una comunión, una relación. ¿Se acuerdan cuando dice que José no conoció a María? Bueno, no es que no le digo: ay, ¿quién eres tú, María? ¿Y tú quién eres? No tuvo relación íntima con ella. Y espiritualmente, cuando dice aquí nunca los conocí, es que Jesucristo nunca tuvo una relación íntima espiritual con esa persona. Y por eso les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuánta gente? Estoy hablando dentro de la iglesia, porque los que están apartados de Dios en el mundo, por supuesto que su destino es la condenación, pero ¿cuánta gente dentro de la iglesia, comenzando por líderes y pastores, que le dicen a Jesucristo: Señor, Señor, un día les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad? Porque no obedecen, no andan en su voluntad, evidencia clara de que no han nacido de nuevo. ¿Cuánta gente no obedece la palabra de Dios y le dicen Señor, Señor, y son esposos que no aman a sus esposas como Cristo a la iglesia, y son esposas que no se sujetan a su esposo como a Cristo, y son hijos que no obedecen, y son ciudadanos que no se sujetan a las leyes civiles, en tanto no contravengan la palabra de Dios? Ahora, esta parábola no tiene, repito, como propósito enjuiciar a los sacerdotes y a los levitas. El propósito era la oportunidad para el intérprete de la ley que enderezara el camino. El intérprete de la ley se dio cuenta, porque su conciencia le acusó y quiso justificarse, se dio cuenta que era una persona que ofendía a Dios al no obedecer su palabra, y la parábola es una oportunidad para enderezar el camino, igual para nosotros. Si hemos sido faltos de misericordia, necesitamos reconocerlo.
Necesitamos reconocerlo y pedirle perdón. Y reconocer, somos pecadores, sí. Nos ha limpiado por su sangre preciosa, merecíamos la condenación, y si hoy somos nacidos de nuevo y hoy tenemos entrada al reino de los cielos, es pura gracia y pura misericordia. Amén. Pero reflexionemos honestamente, a ver, pensemos cada uno, todos, pero personalmente. Miren, aquí la idea no es de que digas, fulano, ese es un inmisericordia pero de plano, de bárbaro. No, sutano, esta prédica le queda a fulano, se la voy a mandar. ¿Cuándo la tiene, pastor, para mandársela? No. ¿A quién le da la respuesta? A Jesucristo. Ahí, al intérprete de la ley, le está dando la oportunidad de, con la palabra de Dios, darse cuenta que es pecador y arrepentirse. Honestamente, ¿te ha pasado que tienes a alguien en necesidad y te hiciste la vista gorda? ¿Nos ha pasado? Honestamente, porque aún pecamos, tenemos que reconocerlo. Honestamente, ¿has visto una persona en necesidad y dices, y te pasaste de largo? Porque muchos piensan, no, a mí me pasó, pastor, pero al revés. No, a ver, al revés. Esto no se trata de juzgar al otro. Si el otro te hizo, que Dios lo juzgue, pero al que te va a juzgar es a ti. Él no te va a juzgar por lo que hizo el otro. Él nos va a juzgar por lo que hicimos nosotros. Si otros lo hicieron contigo, allá ellos. Pero la enseñanza debe ser para ti y para mí esta mañana, y que reflexionemos si de pronto no nos hemos parecido a ese sacerdote y a ese levita, que hemos visto a alguien en necesidad, pudiendo ayudar, y no lo hicimos. Que tenemos, como dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. A veces, claro, uno ora con sabiduría. Yo recuerdo una persona que continuamente llegaba a la iglesia donde iba yo recién convertido, y había un ministerio de ayuda a los necesitados. Pero había personas que, le ayudabas una vez, 2 veces, pero no cambiaban, no se arrepentían, no buscaban trabajo, y entonces llegaba un momento que decía el pastor, ¿saben qué? Orábamos, platicábamos, y se determinaba que ya no era debido ayudarle. Estando sano completamente, no buscaba trabajo, no hacía lo necesario, pero tenemos que aplicar misericordia. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Entonces, preguntémonos, ¿he tenido a alguien a quien debía ayudar? Tenía la manera de ayudarlo y no lo hice. La parábola nos está desnudando y nos está mostrando que le fallamos a Dios. Y no es para decir, los sacerdotes eran tremendos, los levitas, o traduciendo, los pastores, no, los diáconos de las iglesias. Tú y yo, pero personalmente delante de Dios, analicemos. Por eso es una respuesta de misericordia la de Jesucristo. A ver, te voy a enseñar esta parábola, a ver si así entiendes, a ver si así entendemos. A ver, honestamente, sales de aquí y ahí afuera, como dicen que es bien peligroso aquí, asaltaron a alguien, lo dejaron medio muerto y sales. ¿Qué haces? Honestamente, ¿qué harías? Muchos dicen, no, ni conviene meterse. No, ¿qué tal que si ahí anda la banda? No. ¿Sí o no? Cuando mucho alguno dirá, métete, llámale a la policía. Pero ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Ya veremos en 8 días lo que hizo el samaritano. Pero ¿cuántas veces, no asaltaron a nadie, no mataron a nadie, dejaron medio muerto a nadie allá afuera? ¿Cuántas veces aquí dentro de la iglesia sabes que alguien tiene necesidad, hasta has sentido que Dios te lo puso en tu corazón y no lo hemos ayudado? Es Dios hablándonos a cada uno de nosotros, mis hermanos. El punto que quiero que vean, esto no se trata de empezar, es que sutano se me hace que es así porque tiene y no ayuda. Es tú y yo personalmente delante de Dios, pastor o no pastor, quien sea que esté en necesidad. Mucha gente cree que los pastores no pasan necesidades. Dice, el pastor no ayuda. No saben también que tiene necesidades, igual que cualquier otro humano, a veces más. Pero ¿por qué no reflexionamos delante de Dios
¿No será que yo he visto la necesidad de alguien y me he pasado de largo? En lugar de andar viendo a quién le aplico esta prédica, porque a lo mejor alguno ya está pensando, ¿no? Y esta se la voy a mandar a mi tía, esta se la voy a mandar a mi papá que no ha tenido misericordia y no me ha dado para esos tenis. A ver si la oye. No, reflexionemos. No miremos la paja del hermano, mejor miremos la viga en nuestro ojo. Amén. Quizás ciertamente muchas veces no podemos resolver la necesidad del hermano, pero muchas veces con decir aquí estoy contigo, me duele, voy a orar por ti. A ver, oremos, busquemos respuesta de Dios. Esa empatía es la que quiere Dios. A veces no somos los soluciona todo, pero el saber que alguien está contigo en el tiempo de la necesidad, yo estoy contigo, mi hermano, y vamos a llorar juntos y nos vamos a gozar el día que Dios dé la respuesta. Lo que Dios nos está mostrando es que muchas veces nosotros fallamos a su palabra. Porque, como decía Lamentaciones 3:22, si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido fulminados, mis hermanos, porque fallamos, seguimos. Dice 1 Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. ¿Cuántas veces hemos infraccionado la ley? Entonces, ¿qué somos? Seguimos siendo pecadores. Cada vez sí más sensibles al pecado, cada vez el cristiano se aparta más y más del pecado, sí, pero seguimos fallando. Dice 1 Juan 1:8, Primera de Juan es una carta escrita a cristianos de a de veras, a la iglesia, a cristianos redimidos por la sangre de Cristo. Y a esos cristianos Juan les dice, si dices que no tienes pecado, te estás engañando. ¿Hay aquí algún San Quintín que ya nunca peca? Que me lo presenten. Porque aquí dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso dice, si confesamos, esta es la maravilla, si hoy reconocemos, sabes que Señor, sí he sido en misericordia y tengo a fulano o a sutano o a un hermano o un vecino, si he sido en misericordia, confesemos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nuevamente insiste el 10, si decimos que no hemos pecado, cristianos, hermanos en Jesucristo, si decimos que no hemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero dice el siguiente versículo que se convierte en el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí está la palabra de Dios, para que no pequemos. Entre más venimos a la palabra, más la meditamos, más la reflexionamos, más nos alejamos del pecado. Les he citado aquel dicho de un evangelista y estudioso bíblico de hace algunos siglos que decía, o la Biblia te apartará del pecado, o el pecado te apartará de la Biblia. Tú decides. Y dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, o sea, ya no practicamos, ya no vivimos en la inmisericordia, pero a veces hemos sido faltos de misericordia. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero esto no es pretexto para decir, entonces puedo seguir pecando, al fin que ahí tengo al Señor. No, es un llamado para apartarnos cada día más del pecado, de lo que ofende a Dios, incluida la falta de misericordia. Y yo creo que esta mañana todos podemos reflexionar. ¿Qué sigue en la parábola? Un ejemplo maravilloso, Lucas 10:33. Pero un samaritano, y ya explicaremos todo eso en la siguiente, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿ya vieron? También le vio. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué significa todo eso? Lo vemos en la siguiente. Pero por hoy reflexionemos. Hay un mandato ahí en Efesios 4:32, escuchen. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y reflexionemos. Yo creo que cada uno en esta mañana hemos sido exhortados por la palabra de Dios. Yo creo que cada uno ya tiene en mente aquel acto de inmisericordia que cometimos. Pudiste hacer el bien y no lo hiciste. Pudiste ayudar a alguien y te pasaste de largo. Lo hemos hecho, reconozcamos delante de Dios. El primer paso para tener el perdón de Dios es reconocerlo y después confesarlo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero reflexionemos. La parábola no es para juzgar nosotros al sacerdote o al levita. La parábola es para que nos demos cuenta que también hemos fallado, que muchas veces hemos tenido a alguien en necesidad y pudiendo hacerlo y debiendo hacerlo, no lo hicimos. Meditemos delante de Dios y pidamos perdón para que Él siga transformando nuestro corazón. No ha acabado su obra con nosotros, pero dejemos que Él la haga. No impidamos que Él trate con nosotros, porque lo va a hacer por las buenas o con disciplina. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino que debes andar. No seáis como el mulo o el caballo, que han de ser sujetados con cabestro, porque si no, no vienen a ti. Cada uno delante de Dios, y antes de aplicarle, porque seguramente viene a tu mente y a mi mente gente que ha sido en misericordia, oremos por ellos. Pero esto es para ti y esto es para mí en esta mañana. Y como dice Apocalipsis 2, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, una vez arrepentidos, cuidemos de no volver a ser faltos de misericordia. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que nos ha confrontado, porque yo creo que cada uno de nosotros, sin excepción, debemos reconocer que en algún momento hemos sido faltos de misericordia. Quizás entre nosotros como hermanos, quizás con la familia, quizás con un vecino, amigo, quizás con un enemigo al que deberíamos ayudarlo cuando está en necesidad, como leímos esta mañana. Esta parábola nos deja en claro que necesitamos venir delante de ti, tomarnos de tu gracia y pedirte perdón, Señor. Perdónanos si hemos sido faltos de misericordia en algún momento. Tú nos pides que seamos misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Ahí está nuestro ejemplo, nuestra medida, el ejemplo a seguir. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos convenza. Te pedimos perdón por nuestra falta de misericordia. Si es tu caso, pídele perdón a Dios. Pidamos perdón. Gracias, Padre Celestial, por esta respuesta misericordiosa a ese hombre intérprete de la ley, porque es una respuesta misericordiosa para nosotros. Pedimos tu perdón, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.